en esta casa que somos nosotros. Septiembre, diciembre, Escuela de Misiones. Septiembre, diciembre 2014, Escuela de Misiones. Como usted puede percatarse, no usamos uniforme en esta escuela. No hay inscripción, no damos diploma. Aquí recibimos la palabra de verdad, la palabra verdadera, manjar divino que se hace carne. Manjar divino que se hace carne, que es vida a los que las hallan, vida, salud y vigor, fuerza, la palabra del Padre. Aleluya. Muy bien, vamos pues a trabajar San Mateo capítulo 20. San Mateo capítulo 20. La viña del Señor versus la plaza del pueblo. La viña del Señor versus la plaza del pueblo. Tenemos nuestra hoja de trabajo ya frente a nuestra vista. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo comenzamos a escudriñar las Escrituras. Versículo 1. Porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Quiero decirle que estamos leyendo una parábola del Señor Jesucristo y démonos cuenta que si sumamos todas las parábolas que hay en los 4 evangelios, yo consideraría llamarle a todas ellas una biblioteca del reino de los cielos. Son historias dadas por una sola persona, la única autorizada, porque trajo a la luz lo que es espiritual, que no estaba en los libros de los hombres. Y eso que lo llamamos conocimiento verdadero, viene a ser para el corazón del hombre como una biblioteca que es un compendio de verdades del reino de Dios. Por lo tanto, hoy en San Mateo capítulo 20 estamos abriendo la biblioteca del reino de los cielos y ocupándonos del estudio y análisis de una parábola que contiene varias verdades. Lo que estamos leyendo es voz y palabra del Señor Jesucristo, el único autorizado para traer, mostrar y establecer el reino de su Padre, porque es la voz del Hijo enviado. Muy bien, les presento 3 asuntos y el primero
es la relación de trabajo. Lo llevo ahora a un sentir guardado en los corazones nuestros desde la primera ocasión cuando escuchamos que la salvación ha llegado a nosotros y cuando reconocimos el señorío de nuestro Señor Jesucristo en nuestras vidas y conforme nuestro corazón comenzó a recibir sus palabras, en nosotros se incubó como si fuese una semilla se incubó en nosotros, viene a ser como un misterio, y lo voy a exponer. Cuando nacimos de nuevo, el misterio referido es que si en la relación Jesús y yo, Padre, Hijo, Señor, siervo, si existe una relación de trabajo. Queremos saber si lo conocido que es nuestra vida en el mundo, o sea, en la tierra, y esa parte es que trabajamos, que tenemos patrón, que tenemos empleo, que tenemos una jornada laboral a nivel terrenal, social, en este sistema de los hombres. Mas ahora quiero saber si existe una verdad paralela ahora en el reino de Dios, o que si nomás en la tierra es donde se trabaja por necesidad, por inteligencia, y habemos clases o categorías, patrones, empleados, y si en el reino de Dios existe eso o no. Y ese es el misterio, que a pesar de los años, desde la ocasión cuando Él nos hizo nacer y comenzamos una novedad de vida, escuchamos la palabra, vimos a otros nacidos de nuevo, pero el misterio siguió creciendo y no sabíamos a ciencia cierta si entre el Señor Jesucristo y yo existe también una relación de trabajo. Entonces, frente a esa incógnita, continúo meditando y saco preguntas. Si no existe relación de trabajo, entonces no puedo pensar en recibir una paga. Si no existe relación de trabajo, no puedo pensar en mi desarrollo personal y espiritual, en mi relación con Él. Y comienzo a dar como muestra esos casos que son pensamientos dentro de ese misterio. Muchos creyentes todavía al día de hoy no saben si el Señor trabaja, no saben si Él tiene trabajadores, no saben si alguien le obedece. Saben que Él manda, pero no saben si alguien le obedece, o quién, o cómo funciona esto, o qué. Soy su hijo, pero ¿es una relación fraternal o también me pone a trabajar como mi padre en la tierra? Esos asuntos llegó la hora de tocarlos, y en esta hoja de trabajo el Señor nos lleva bajo esta escuela de misiones a las verdades que nos responden y nos sacan de esos misterios o de esas cosas misteriosas que hay en nuestro corazón.
Hoy en día es común encontrarse a más de una persona que no sabe si el Señor trabaja, si Él paga, si Él tiene obreros, si Él da, si Él llama, si entre Él y alguien que dice que es hijo, si hay obediencia. Veamos pues cómo el Señor presenta lo que es verdadero, que es eterno, y lo expone verbalmente, y Él nos comunica veracidad, certeza, confianza y seguridad a la hora de escuchar sus palabras, y hallamos nosotros la riqueza de su mensaje. Porque el reino de los cielos es semejante a un hombre padre de familia que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Relación de trabajo. Sí hay relación de trabajo en el reino de los cielos. Verdad declarada, principio establecido. Así como en el terreno de lo mundano podemos trabajar y tener un trabajo subordinado y llamarnos obreros y alguien llamarse patrón, existe una realidad que es palabra cumplida, por lo tanto es verdadera, realidad verdadera en el reino de Dios. En el reino de Dios también está la relación de trabajo. Ponga estas palabras en su corazón, porque habíamos puesto mucho aire, nubes, bombones, angelitos, túnicas blancas, mucho amor, pero llega un día en que te levantas y dices, como que necesito trabajar. Y como que Él, el Señor, ojalá que fuera mi patrón. Quiero saber cómo paga o quiero saber cómo da. Bueno, todo eso está aquí en Mateo capítulo 20. Viene la pregunta, ¿es verdad que si le obedezco a Él estoy desarrollando un trabajo subordinado? Y la respuesta es sí. Sí es verdad. Fíjese usted los términos. ¿Es verdad que si le obedezco al Señor estoy desarrollando un trabajo subordinado? Y la respuesta es sí. ¿Por qué nos sentimos altamente responsables a la hora de ser contratados por un empleador o tener un negocio propio o ayudarle a alguien con responsabilidad? Y estamos enfocados, atentos, somos estudiosos de nuestras labores, pero cuando la vida espiritual se amplía o se intensifica, no sentimos lo mismo, no sentimos que estamos trabajando. Bueno, esta parábola nos explica que en el reino de los cielos existe la relación de trabajo. Mateo capítulo 21, versículo 28, pero ¿qué les parece? Un hombre tenía 2 hijos y llegándose al primero le dijo, hijo, ve, trabaja. A un hijo decirle que trabaje, a ver, inténtelo con los suyos. Si para decirles estudia está difícil, ahora trabaja y luego estudia y trabaja. Vemos entonces que él, por declaración, voz y palabra propias, existe y le da
legalidad al trabajo y establece la relación. Hijo, ve a trabajar. Por lo tanto, esto es un plano donde sentimos que hemos trabajado bastante en el terreno mundano. Ya hay quienes se acercan a la jubilación, pero ¿por qué no hemos sentido que hemos trabajado y estamos trabajando y continuamos trabajando en el terreno del reino de los cielos? Ahí es donde nos perdemos o no tenemos puntos relativos. De hecho, es una creencia común entre los hijos del reino que el trabajo es mantenernos limpios, puros, salvos, sin mancha, sin arruga. Y parece que es una cuestión de limitarnos o suspender ciertas actividades, etc. Ese enfoque, ¿cómo lo construimos? ¿En base a trozos de la Escritura? Entonces yo los llamo a Mateo capítulo 20 y que allí nos demos cuenta de que el Señor salió a buscar obreros. Y que es verdad que cuando le obedezco estoy desarrollando un trabajo subordinado. Cuando le obedezco. Ahora, vea Mateo 21-28, donde en esta parábola de los dos hijos, el padre de familia vino con uno y le dijo, ve hoy a trabajar, y él respondió, no quiero, pero después arrepentido fue. Llegándose al otro le dijo lo mismo y éste respondió, yo iré, Señor, pero no fue. Por lo tanto, obedecer, ¿cuál es la idea? Obedecer no solo es hablar, obedecer es cumplir la voluntad del que manda. Obedecer es cumplir la voluntad. La voluntad es que yo llegue al lugar dicho y allí pase la jornada de trabajo. Muy bien. Continuamos. Versículo 2, Mateo 22. Y habiendo convenido con los obreros en un denario al día, los envió a su viña. Los obreros madrugadores de las 6 de la mañana fueron de la plaza a la viña, de la plaza a la viña. Pregunta, ¿es necesario asegurar mi paga por medio de un contrato de trabajo en el reino de los cielos? Pregunta. Mire, es que la costumbre en lo mundano es demasiado fuerte. Es una fuerza ya levantada en el hombre y la mujer, porque así hemos establecido y declarado nuestras relaciones. Pero en el reino de los cielos, ¿cómo es? Pues hubo unos obreros que llegaron con él y le dijeron, antes de entrar y pisar tu viña, vamos a firmar un contrato. Nos vamos a decir los términos de la relación. En el reino de los cielos, ¿es necesario asegurar mi paga por medio de un contrato de trabajo? Y aquí viene la historia de unos primeros que hicieron eso. Se autogarantizaron la paga. Segundo punto, la relación de confianza. La relación de confianza. En el reino de los cielos, entre él y yo, ¿cuál va a ser el ambiente?
Y este punto es clave y es demasiado importante. Vea usted, cuando uno va a trabajar, uno le presta atención, como es la costumbre, en la descripción del puesto, porque allí están las actividades a desarrollar, la jornada, que es el horario de entrada y salida, luego la paga, que es llevar el trabajador las cuentas de cuánto va a recibir, porque suma las horas extras, porque suma los bonos, porque suma esto y aquello, todo lo que puede integrar el salario. Y esa es la cuestión de la que se ocupa la mente del obrero, porque esa es una costumbre fuerte que tenemos terrenalmente. Pero en el reino de los cielos, en la relación de confianza, voy a llegar con esas maletas con Él, y es allí donde Él nos muestra, debido a la jornada de salir a las 9 de la mañana, luego a las 12 del mediodía, luego a las 3 de la tarde, y leer qué les respondió a los demás obreros. Ya empezó a llover. Leer qué les respondió a los demás obreros, y les respondía lo siguiente. Vamos a ver el versículo 7. Le dijeron: porque nadie nos ha contratado. Él les dijo: id también vosotros a la viña y recibiréis lo que sea justo. Ya no hubo contrato, sino hubo palabra de confianza, relación de confianza. Pregunta: ¿qué es mejor, recibir el salario del día o una dádiva de su gracia? Miren, vean cómo los llevo paso por paso. Cuando alguien no cree que en el reino de los cielos existe la relación laboral, menos cree en la promesa de recibir de su gracia. Son como fases. La primera es importante, y luego la siguiente es mayor, es más profunda, es más adentro. Entonces, si no hay relación de trabajo, no hay relación de confianza. Es decir, todavía hay personas que, llamándose hijos, no saben qué es mejor. En el trato entre el padre y ellos, no saben. Amanece y no saben, no están ubicados. La mayoría de los hijos, como aquí está narrado en la parábola, le apuestan a los horarios. ¿Te puedes fijar en ello? Le apostamos a los horarios. Al que madruga, Dios lo ayuda. Y ahí andamos. Unos le apuestan a las 6 de la mañana, otros a las 9, otros a las 12, otros a las 3, otros a las 5. Son puntos relativos y no sabe uno a cuál grupo unirse. No sabe uno a cuál grupo unirse. Bueno, dije que el obrero, en lo que ocupa su mente, es analizar su descripción de puesto, su jornada de trabajo y su paga. Pues en el reino de los cielos no se analiza eso. En el reino de los cielos se estudia al patrón. En el reino de los cielos, uno no confía en lo que hace, en lo que estudió o en las capacidades a desarrollar. Uno confía en el que lo llamó.
Entonces, la palabra de Dios nos está dando las diferencias que Jesús promovió de su reino. Y en un modo grueso, estricto, nos está diciendo, mi reino no es de este mundo. Por lo tanto, ni sueñen que se parece. Quiere decir que el reino de Dios no es la repetición del reino del mundo, ni siquiera en lo laboral, y que truene. Listos con eso, porque ahí es donde están las dificultades. El reino de Dios, como no es de este mundo, el mundo no es un espejo del reino, ni el reino es un espejo del mundo. Pero quien no conozca al padre de familia, no puede ver el reino de Dios ni entrar en él. Pero nosotros nos llamamos hijos desde hace 20 años y hallamos en nuestras filas y en nuestras congregaciones que tenemos una mentalidad de demandar a Dios porque no actúa como nuestro patrón en el mundo actúa. Ahora sí que la ética y la moral y los principios y lo que vemos entre las personas, queremos exportarlo al reino de Dios. Pues la Escritura nos dice, a manera de reproche, no piensen que mi reino no tiene palabras, no piensen que está vacío, no piensen que es un desierto. Métanse a la palabra del reino y se darán cuenta de que es superior. Que si no alzan la cabeza, pues no están buscando. Entonces sí rima. El que no está buscando el reino de Dios es alguien que no alza la cabeza por encima de todo. Mateo 6:33. Entonces, ¿cómo es que los matrimonios estrechan las manos unos a otros, se bendicen, confían en que quien se queda en la casa trabaja, quien sale de la casa trabaja? Pero en el corazón, en el asiento del alma donde es creer, no creemos que hay relación de trabajo. Tampoco que hay relación de confianza. ¿Qué es mejor, recibir el salario del día o una dádiva de su gracia? Entonces, en la columna de la derecha dice, de sol a sol. Bueno, vamos a trabajar de sol a sol, o vamos a trabajar bajo el sol. Cuando uno gana bien en un buen empleo y uno ya tiene planta y uno ya tiene una carrera donde ya se acerca la jubilación o ya tiene un nivel de jerarquía superior, la mente humana lo que hace es ya dejar de pensar en el trabajo, porque ya lo conquistó, ya es el rey del trabajo. Pero ¿cómo es en el reino de Dios? Ese es el cabo que debemos agarrar. ¿Cómo es esto en el reino de Dios? Por ejemplo, quien no tiene una plaza laboral, vea cómo trabaja, cómo vive, qué siente dentro, en comparación con alguien que ya tiene una plaza laboral, cómo trabaja y cómo vive. Pero en el reino de Dios no hay plazas. Entonces, ¿qué sentimos? Pues, por eso les puse en la hojita la
viña del Señor y la plaza del pueblo. Porque es en lo mundano como sistema donde existen las plazas. Ahora, vea cómo ese hombre que salió a la viña, cuando se encontró a los muchos hombres allí en la plaza, los llamó desocupados. Ahora, si yo estuviera allí en esa plaza y llega alguien y me llama desocupado, yo le diría, oiga, me ofende, chico. ¿Por qué? Porque yo estudié. A mí, aunque sea en la plaza, pero a mí me llama licenciado, o ingeniero, o profesor, o doctor. Vea cómo sacamos el colmillo, la casta, el pulso que llevamos dentro, en el sentido de que aquí entre los hombres, en lo natural, cada quien es alguien. Sí, pero viene el tercer punto, la relación de identidad. Y les hago una pregunta: ¿somos iguales unos a otros en un día de trabajo? A ver, esa es una preguntota del millón. ¿Somos iguales unos a otros en un día de trabajo? Medítenla y me dicen. Esa es una muy buena pregunta, pero muy buena pregunta, porque tenemos dos campos, la plaza y la viña. Sucede que el padre de familia, dueño de la finca, cuando él llega a la plaza, a todos los llamó desocupados. Aunque seamos licenciados o doctores o leñadores o remeros, lo que sea. Pero a todos los llamó desocupados. ¿Somos iguales unos a otros en un día de trabajo? Y en el reino de Dios, ¿cómo son las cosas? ¿Cómo son las cosas? Vean, esta es la escuela de misiones de la Iglesia Perdón y Amistad cristiana. Vean que esto es un manjar delicioso, esto es carne del mejor corte. La relación de identidad, ¿somos iguales unos a otros en un día de trabajo? Si yo me comparo con otro y le digo mis argumentos de que no, yo estudié y tú no, no, yo tengo plaza y tú no, no, bueno, estamos teniendo una charla en la plaza. ¿Ya captó? En la plaza, pero en la viña no. A ver, pongámonos a hablar esas cuestiones en la viña, a ver qué nos dice el Señor. A ver, mi licenciado, venga para acá. ¿Y usted qué tiene? ¿Maestría, doctorado? ¿Y usted? No, pues 20 años de taquero. ¿Y usted? Y quiero que sepa que las conversaciones en la plaza son de un tono donde allí sale la fuerza del alma, la fuerza individual, pero las conversaciones en la viña son distintas. Allí en la viña todos los obreros hablan del patrón, de quién es él. No quién soy yo, sino quién es él. ¿Usted ya llegó a la viña? O sea, ¿ya está hablando así de quién es él? ¿Dónde vale usted más? ¿En la plaza o en la viña? ¿Dónde vale usted más? ¿Dónde quiere sentir que usted
según lo que le guste, ser igual a otro o no ser igual a otro. La pregunta que le hago es, ¿somos iguales unos a otros en un día de trabajo? Vamos a leer Mateo 20, versículo 12. Dice, estas son palabras de los madrugadores, los que pusieron contrato, diciendo, bueno, 11, y al recibirlo, la paga, murmuraban contra el padre de familia, contra el padre de familia. Uf. ¿Qué? ¿Murmurar contra el padre en su casa? Por principio de cuentas, a todos los que son así y hacen eso, se les va a desafiar. Bueno, realmente no es un desafío, se les va a pasar esta regla. Y viene el renglón número 3 de la columna de la derecha, te quedas o te vas. Y para ellos es un te me vas, como dice la canción, te vas. Miren, tanto el Señor sabe llamar de la plaza a la viña, como regresar de la viña a la plaza. Así de claro está Él en medio de los hombres. ¿Ya ven? Mientras que en el mundo nuestra costumbre, que ya la tenemos como fuerza, es conocer nuestro puesto y nuestro perfil y descripción, eso no cuenta para los fines de su gracia, porque en la viña lo que cuenta es saber quién es Él. Y allí hemos sido hallados faltos. Cuando un hijo no sabe quién es su padre, no confía en la palabra de su padre y no participa de la gracia de su padre. Entonces su padre lo manda con los que no confían. Vete con los desocupados, mi hijo. Y esa es la parte estrujante, porque oye, los madrugadores le dijeron al padre de familia, pues qué calificativo conceptualizaron ellos con lo que le hablaron, porque el padre de familia dijo, no te hago agravio. O sea, ¿qué le quisieron decir ellos primero? ¿Traidor a la patria o qué? Pero vean, por ello les digo lo siguiente, si alguien de aquí, en los 100 años que el Señor les permita, en sus tiempos libres, hacen un compendio, un documento compendio de todas las parábolas, titulen a ese volumen impreso Biblioteca del Reino de los Cielos, porque donde la abras es ver el reino de Dios. Y aquí estamos abriendo la biblioteca, y es sorprendente cómo Él, Jesús de Nazaret, la biblioteca la dijo hablada. Eso es cosa sobrenatural. Hagan de cuenta que Él grabó un audiolibro sin estar leyéndolo. Habló todo instantáneamente. Eso nadie lo puede hacer, nomás Él. A ver, diga toda una biblioteca así. Nosotros tenemos que ir a procesos mentales, etcétera, subirlo todo a la memoria y luego ya decirlo en cortes pero Él no, Él habló muchas parábolas. La relación de identidad, ¿somos iguales unos a otros en un día de trabajo?
Versículo 11, y al recibirlo murmuraban contra el padre de familia. 12, diciendo, estos postreros han trabajado una sola hora y los has hecho iguales a nosotros. ¿Listos? Y los has hecho iguales a nosotros. ¿Somos iguales unos a otros en un día de trabajo? ¿Qué responde usted? Pues lo que diga mi esposo. No, hable usted por voluntad propia. Saque la palabra desde su espíritu. ¿Somos iguales unos a otros en un día de trabajo? Y comienza nuestra alma a quererse la juez. Yo les digo lo que es justo, dice el alma humana. Miren, es que no puede ser. No puede ser que el que trabajó una hora se le pague lo de todo un día. Eso no es justo, dice el alma humana. Miren, no puede ser que a mí me hagan igual al que trabajó una hora. Yo trabajé 12, de 6 a 6, de sol a sol. Y entonces andamos viendo, ahora sí, que a quién nos parecemos, que somos iguales, que somos iguales. ¿Te quedas o te vas? Dice la columna de la derecha. Pregunta, ¿cuál es la diferencia entre toma lo que es tuyo y hacer lo que quiero con lo que es mío? ¿Cuál es la diferencia? ¿Creen ustedes que hay una diferencia entre toma lo que es tuyo y hacer lo que quiero con lo que es mío? Pero otra vez la pregunta, ¿somos iguales unos a otros en un día de trabajo? En la plaza a todos nos llamaron desocupados. En la viña a todos nos pagaron igual, pero, hay un pero. Hay unas diferencias de horario trabajado. Y los de sol a sol se sintieron atropellados por la palabra del Padre. Entonces, ¿cuáles son las variables? ¿Cuáles son las variables aquí? Déjenme les digo lo que está en nuestro espíritu y lo tenemos como un factor dominante. Eso de ser iguales no significa ser uno con Él. ¿Qué les parece si les platico la vida de alguien? Alguien que solo viene los domingos a las 9 de la mañana a la iglesia, perdón y amistad, y solo se le ve en ese servicio de las 9 de la mañana. Esa persona se considera un igual a alguien que viene domingo a las 9, a las 11, a las 7, martes a las 8, jueves a las 8. Eso es lo que hay en nuestros corazones. Pero yo los desafío y les digo, ¿somos iguales unos a otros en un día de trabajo?
Pero es que nos sentimos que si alguien se reúne 5 veces a la semana, es un igual al que se reúne una vez. Y que truene. Y que siga tronando. ¿Somos iguales? Porque las voces descienden como lluvia y ya es una cosa comúnmente aceptada, que es una ecuación, que es una igualdad, que no importa lo que esté del lado izquierdo, somos de una misma identidad, una igualdad a lo que esté en el lado derecho. Aquí hay un misterio, aquí definitivamente hay un misterio, hay un misterio. Un misterio bajo la lluvia. Fíjese que el tema se está poniendo tronante, porque estamos tocando unas fibras que, primero, creer que hay relación de trabajo en el reino de Dios, sabe, me da igual. Luego, que construimos una relación de confianza. Uno no sabe si es mejor recibir el salario de un día o una dádiva. Cuando uno no sabe, es falta de confianza. Y relación de identidad, es una fase ya muy profunda. Nos vemos en medio de todos y ya no sabemos, pues, ¿qué es más fácil pensar? Que somos iguales. La voz, palabra y mensaje del Señor Jesucristo es uno solo para todas las personas. Y Él dijo, sean uno conmigo. Punto. Eso es voz y palabra y código del reino de Dios. Un solo cuerpo, un solo espíritu, una sola fe, un solo bautismo, un solo Señor y un solo Padre. Somos llamados a la unidad. Por lo tanto, a los que dijeron que el padre de familia los hizo iguales a todos, a ellos y solo a ellos el padre de familia les dijo, tomen sus cosas y váyanse. Versículo 14, toma lo que es tuyo y vete, y vete, y vete. No vente, sino vete. Miren, aquí gana más el que confía en la gracia de Él. Aquí gana más el que mejor lo conoce. Aquí el que triunfa es el que es uno con Él. Punto. Ese es el valor del mensaje. Ese es el valor del mensaje. Aquí gana más el que recibe de su gracia. Aquí es mayor el que confía en Él. Y aquí es un campeón el que se hace uno con Él. Estar en la plaza del pueblo no es hacerse uno con Él. Estar en la viña sí es hacerse uno con Él. Y hacernos uno con Él no está sujeto a horarios. Porque uno puede estar entrando a las 6, otro a las 9, otro a las 12, otro a las 3, otro a las 5. Hacerse uno con Él es estar confiando en Él y estarlo conociendo. Amén. Vamos a ponernos de pie. Dele un aplauso al Señor por su santa palabra. Aleluya. Vamos a decirle a nuestro Dios,
Gracias por tu gracia. Gracias por tu gracia. Gracias por esta palabra que apenas es el inicio de esta alimentación suculenta de varios tiempos donde hoy dimos las primeras cucharadas. Y gracias por este manjar que lo derramaste como lluvia, que lo hiciste descender, Señor, con gran ruido, en el nombre precioso de Jesús. Gracias por esta casa. Esta es una casa de la viña. Esta casa está en la viña. Esta casa ya dejó la plaza desde hace mucho tiempo. Ya dejamos la plaza desde hace mucho tiempo y no volveremos a ella nunca más. Nuestra vida es creer en el que Dios envió. Y allí está lo eterno, porque lo eterno no está en la plaza, sino en ti. Gracias, Señor, porque a partir de hoy vamos a tener incrementos nuevos a niveles de altura, nuevas atmósferas en esto de ser uno contigo, porque estamos siendo uno contigo por revelación de tu Espíritu Santo. Gracias, Señor. Señor, podemos andar de sol a sol, podemos andar de sol a sol, pero ya sabemos que lo que se prueba es mi confianza en tu gracia. Hallarás confianza en el trabajo. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios por siempre. Vamos pues a presentar nuestras dádivas con gracia al que nos da de su gracia. Oiga, vamos a declarar Malaquías 3:10. Traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobre y abunde. Malaquías 3:10. Vamos pues a